Bien, pues hemos llegado al final del curso, la última clase, el día de hoy. El tema que vamos a estar desarrollando es la doctrina de la Iglesia. Y como lo manifesté en la clase de la semana pasada, realmente no podemos terminar un curso de historia de la Iglesia sin tratar acerca de la doctrina de la Iglesia, particularmente en la forma como he desarrollado el curso. No es habitual esta forma de cómo se ha presentado el curso, pero establecí prácticamente desde un principio del curso que la Iglesia no es la institución. Si siguiéramos la institución, pues el curso hubiera tomado otro giro, otro rumbo. Pero realmente, entendiendo por las Sagradas Escrituras que la Iglesia no es la institución, sino la doctrina, entonces, por lo tanto, tenemos que hacer énfasis, establecer como última clase acerca de la doctrina de la Iglesia, porque como se dieron cuenta en el transcurso, muy pocos realmente conocen acerca de la doctrina, no todos conocen acerca de la doctrina. Así que la clase que vamos a estar desarrollando el día de hoy es acerca de la doctrina de la Iglesia. Lo primero que tengo que decir, no vayamos a confundir doctrina de la Iglesia con el credo de la Iglesia. No es lo mismo, aunque pareciera que las dos van a converger, no es lo mismo. El credo de la Iglesia, por lo general, se presenta en términos de creemos en, ¿ya? Pero hay una característica entre el credo de la Iglesia y lo que es la doctrina de la Iglesia. ¿Cuál es la característica? La característica principal y sustancial es que el credo de la Iglesia está, pero no se predica de ella, no se enseña de ella. En cambio, la doctrina de la Iglesia es precisamente de lo que se enseña, de lo que se predica, de lo que se establece dentro de la Iglesia. ¿Ve? Esa es la gran diferencia, no es pequeña, sino que es una gran diferencia, porque por lo general, hago énfasis en esto, por lo general las iglesias que tienen credo, que no son todas, la tienen escrita para referencia, pero no es exactamente de los términos que se predica sustancialmente dentro de ella. Así que cuando estamos hablando de la doctrina de la Iglesia es precisamente de lo que se va a proclamar, de lo que se va a enseñar, de lo que se va a establecer. Para los efectos, en las Sagradas Escrituras es lo que se conoce como la doctrina de los apóstoles. Cuando entramos al capítulo 2 de Hechos, nos damos cuenta que ellos perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones, y dice, y en la doctrina de los apóstoles. Pues esa doctrina de los apóstoles es el evangelio del reino de los cielos, es la doctrina de la Iglesia. Así que, haciendo esta aclaración, creo que podemos entrar ahora a estudiar en qué consiste la doctrina de la Iglesia, y ya con más certidumbre sabemos a qué nos estamos refiriendo con la doctrina. Comenzamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo que se conoce como la Shema. Si lo han escuchado anteriormente o lo van a escuchar eventualmente, la Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y comenzamos por aquí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová es su nombre, presentado en las Sagradas Escrituras antiguas como el Todopoderoso, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y en el tiempo de la gracia se ha manifestado como el Padre de las luces, quien ha enviado a Jesús como el Hijo del Altísimo, y nos ha dado su Santo Espíritu, el Consolador, para que seamos guiados por Él. Con esto, nosotros estamos estableciendo la doctrina
de la iglesia no es politeísta. Y esto es bien importante, no es politeísta. ¿Por qué? Porque muchas personas no logran explicar cómo es posible de que dentro del cristianismo se proclame Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando en realidad Dios es uno. No es que estamos negando la manifestación de Dios en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero hay que saber entender y establecer que la doctrina de Cristo Jesús no es politeísta. Hay muchas personas que no logran explicar, hacen uso de diagramas, hacen uso de recursos alternos, gráficos, para poderlo entender. Recursos que en realidad no ayudan, sino que lo que hacen es conducir a la persona a un razonamiento lógico. La doctrina del Evangelio no es lógica, la doctrina del Evangelio no es racional. Así que comenzamos entonces precisamente. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En las últimas versiones de la Biblia, estos términos están cambiando, los están cambiando. Por ejemplo, en el inglés, que lo mencioné en alguna ocasión, y no solamente en el inglés, sino que también en el español, están cambiando el nombre de Jehová por Señor. Están cambiando en el inglés Jehová por Adonai, o lo están cambiando por Señor, Lord. ¿Ya? Y esto podría parecer hasta cierto punto didáctico, como para que la gente entienda que Jehová Dios es nuestro Señor, que Jehová Dios es nuestro Adonai. Pero el cambio de términos, como lo vimos en una clase, puede conducir a establecer un juego de palabras que en la eventualidad van a permitir el ingreso de doctrina apóstata. Así es que Éxodo capítulo 3 versículo 15, y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. En Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. Así es como se presentaba el Padre de las luces. ¿Ve? No es una expresión adicional, tan solamente porque aparece en Santiago, sino que así ellos lo proclamaban, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que en los escritos del Nuevo Testamento se ha establecido con mucha contundencia la manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ellos entendiendo que no son tres dioses, sino que es manifestaciones de Dios, Dios único todopoderoso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos ya las manifestaciones plurales de Dios. ¿Dónde? En el nombre de Elohim. La palabra Elohim es una palabra plural, que significa, en realidad, si lo fuéramos a traducir literalmente, significa dioses. Dioses, eso es lo que significa Elohim, dioses. La palabra singular es El. Así que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, se está viendo la manifestación plural de Dios, aunque sabiendo establecer que es un solo Dios. Por eso leemos en Génesis capítulo 2, hagamos al hombre. ¿Ve? Así que tenemos claro esto. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
Nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está claramente de que Jesús no es un ser creado como lo proclamaron sectas heréticas. No es un ser creado que sale posteriormente de Dios, sino que desde antes, inclusive de la creación, ya él estaba, aunque sale de parte de Dios. Eso lo que significa es misma esencia, misma naturaleza. Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, aparece también las tres manifestaciones. Aparentemente solamente dos, pero en realidad están las tres. Dios, ahí está, el Padre, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, la manifestación del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ahí está. Tercera manifestación, el resplandor de su gloria. La manifestación del Espíritu Santo y la misma imagen de su sustancia. Un último texto, Juan capítulo 14, desde el 16 al 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, más el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Tenemos entonces las tres manifestaciones de Dios, Dios único, Dios todopoderoso, Dios único, pero manifestado en el tiempo de la gracia como el Padre de las luces, el Hijo del Dios Altísimo y como el Consolador. Así es que esto es importante porque se establece la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Las creemos? Sí, las creemos, las proclamamos, las establecemos, tal y como la palabra lo establece. Vamos a la doctrina número 2. El hombre nace en la condición de pecado por causa de la desobediencia de Adán. El hombre en su naturaleza es pecador, no porque peca, sino porque ha sido concebido dentro de una naturaleza de pecado. El hombre es pecador no porque peca, no por sus acciones, sino porque ha nacido dentro de una condición de pecado. Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. Subrayen, todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Okay? Otra diferencia en cuanto al credo de una iglesia, casi por lo general los credos comienzan a partir de este punto. A partir de este punto. ¿Se recuerdan ustedes cuando estábamos estudiando acerca de el arminianismo, cuando estábamos estudiando acerca del calvinismo? Precisamente el primer punto estaba fundamentado en esto que acabamos de establecer, mayormente los calvinistas. Por eso decía, si el hombre puede encontrar redención es porque Dios lo predestinó para ser salvo. Pero vamos a ponerlo en su justa perspectiva, tal y como la palabra lo establece. Tienen otros textos allí para sustentar acerca de ese punto. Tercera doctrina, la obra de la reconciliación con Dios es la operación del Espíritu Santo, que actúa para con el hombre, estableciendo vida por la misericordia de Dios. Y aquí quiero saber establecer adecuadamente la doctrina correcta. El hombre es salvo no por la gracia de Dios,
Y déjeme explicárselo. Porque nosotros hemos girado todo acerca de la gracia, pero hemos hecho a un lado o no hemos entendido lo que significa la misericordia de Dios. El hombre es salvo por la misericordia de Dios. Esto es sumamente importante. La misericordia de Dios. Lamentaciones 3:22, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto es sumamente importante porque el tiempo de la gracia que comienza con Jesús, y eso lo sabemos porque la palabra lo dice en el Evangelio de Juan, que la gracia es introducida por Jesús. ¿Qué pasó entonces con los seres del Antiguo Testamento, con los seres de otras regiones? La misericordia de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento podemos ver la gracia, pero predomina la misericordia. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Acán. Acán entierra y toma anatema. Cuando Dios le descubre a Josué, hay anatema, ¿cómo se procedió? Acerquen el pueblo, acerquen la tribu, acerquen la familia, de la familia acerquen a Acán. Eso es misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios ya se lo había descubierto, era cuestión solamente de decirle, ve a la tienda de Acán y ahí vas a encontrar tal cosa. Pero en la misericordia de Dios se establece tiempo para que Acán confesara y no lo hizo. ¿Ok? No es gracia, es misericordia. Y vamos a encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento donde se manifiesta la misericordia de Dios. ¿Okay? Romanos capítulo 5, versículo 15 al 17. Mas no como el delito, tal fue el don. Y en la clase de Romanos yo expliqué cómo fue esto. No como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino por un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Versículo 17, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesús el Cristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. Una pregunta, Pedro. ¿Cómo explicamos el versículo que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Está diciendo que no es la gracia, sino la misericordia. Entiendo que la palabra gracia ahí está jugando el papel de misericordia. No, está correcto. El texto está bien redactado. Lo que sucede es que no se puede aplicar gracia si no hay misericordia. No, claro, sí. Va tomado de la mano. Va tomado. La gracia es el efecto de la misericordia de Dios. Por ejemplo, desde antes de la creación del mundo y desde antes de que Adán fuese formado, en la misericordia de Dios, Él provee el beneficio para que el hombre vuelva nuevamente a Dios. Y obviamente a través de Cristo. A través de Cristo. Pero esa es la misericordia. ¿Ve? Entonces la gracia es el resultado de la misericordia de Dios. Porque dice la palabra que el juicio es cancelado por la misericordia. Así que el texto está bien redactado, pero hay que saber entender que la gracia es el resultado de la misericordia de Dios. Porque Dios nos amó. Porque Dios desde antes había dado el beneficio para que nosotros pudiéramos encontrar el regreso al Señor.
Cuando el apóstol Pablo dice que no como el delito, tal fue el don, yo expliqué y lo explico nuevamente, que el hombre comete un error, comete un fallo delante de Dios. ¿Cómo se resuelve ese fallo? Ese fallo se resuelve pagando tanto. ¿Cuánto tienes que pagar? Una cantidad X. Entonces, la gracia de Dios viene y dice, si el pago era X, yo voy a pagar 5X. Que no resolvió el problema solamente, sino que dio más allá de lo que el problema requería. Otro caso lo vemos en el ejemplo cuando el salmista David dice, le has hecho un tanto menor que los ángeles. Cuando vamos a Hebreos, en el capítulo 1, hablando de los ángeles y el hombre, dice, no son los ángeles servidores del hombre. ¿Qué sucedió? ¿Se degradaron los ángeles? Se subieron. No, los ángeles se quedaron igual. Solamente que el hombre que estaba antes, que era menor que los ángeles, ahora en la gracia lo encontramos arriba. No como el delito, tal fue el don. Dios dio por medio de Jesús un beneficio no solamente para resolver el problema que se había provocado con la desobediencia, sino que dio más para que el hombre ocupara una mejor posición delante de Dios. Eso es gracia. Vemos la diferencia. Misericordia es el amor de Dios para con el hombre, pero gracia es el beneficio en Dios por medio de Cristo Jesús para que el hombre ocupe una mejor posición delante de Dios antes que la tenía anteriormente. El caso del hijo pródigo se mira claramente. Dame la herencia, es el hijo menor. Y el padre como tal entonces reparte la herencia, la reparte entre tres, porque al mayor le tocaban dos partes, al menor le tocaba una parte. ¿Ya? El muchacho se va, pero al cabo de cierto tiempo regresa. Y el padre lo vuelve a constituir como hijo. Y si es hijo, es heredero. Y lo viste. ¿Qué significa entonces? Que tiene que recibir una herencia nuevamente porque el padre todavía está vivo. Así es que al final de todo, ¿quién recibió doble herencia? El menor recibió doble herencia. ¿Ve? Eso es gracia. Gracia es ubicarlo en una posición que tenía diferente a la de haber cometido el error, mayor que la que tenía antes de haber cometido el error. Por eso, con justa razón, el hijo mayor se molesta. El hijo mayor se molesta. ¿Por qué? ¿Ve? Se molestó con justa razón, pero porque no pudo entender ni disfrutar de la gracia. Misericordia es el amor de Dios para con el hombre. Gracia es volverlo a ubicar en una posición mucho mayor que la que tenía al principio de cometer el error. El punto 4, la doctrina 4, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que significa que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz para salvación de todos los hombres. Y aquí hay que saber establecer la separación de las posturas teológicas. Como le dije en su respectivo momento, el hombre de Dios no tiene postura teológica, la mujer de Dios no tiene postura teológica, si es que quiere caminar de acuerdo a la doctrina del Evangelio, porque al adoptar una doctrina teológica, en lugar de subir, lo que hace es desciende. En lugar de ubicarse en una posición conforme a la gracia, lo que hace es degradarse a una posición
por conocimiento humano. ¿Ve? Entonces aquí Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que significa que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz para salvación de todos los hombres. El calvinismo establecía que solamente los que habían sido predestinados. ¿Ve? Y los arminianos establecían, no, aquellos que actuaron de acuerdo a su libre albedrío, degradando la doctrina de que Él vino por todos los hombres. Y esto es sumamente importante saberlo establecer. Salmo 14, versículo 1 al 3. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Versículo 3. Todos declinaron juntamente, se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. ¿Ven? Así es que aun cuando Jesús está diciendo, he venido a buscar y a salvar los enfermos, no está haciendo una separación y diciendo hay unos que no necesitan, sino lo que está diciendo es hay unos que creen que no necesitan, pero todos necesitan, porque está establecido en la palabra que todos pecaron. En Juan, capítulo 12, versículo 47, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así que los textos son contundentes en el sentido de que Jesús vino por todos los hombres. Ahora, ¿cómo resolvemos entonces el hecho de que unos son salvos y otros son condenados? Y aquí, en la doctrina 5, la predestinación, porque vamos a encontrar efectivamente esa palabra, pero tenemos que saber entender cómo o qué es la predestinación dentro de la doctrina de la iglesia. La predestinación significa la atribución de Dios al hombre para conservarle en el tiempo la oportunidad del perdón de pecados. Todos los hombres fueron predestinados para salvación. Oiga bien esto. Todos los hombres fueron predestinados para salvación. ¿Por qué? Porque si no, la palabra se estuviera negando, contradiciendo a sí mismo. Si Jesús dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, pues que todos pecaron, entonces quiere decir que todos fueron predestinados para salvación. ¿Ve? En el caso de Caín lo vemos claramente. Caín dijo, el que me encontrare, de cierto que me matará. Y Dios dice no, le puso una señal en la frente para que no lo matara. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque le estaba guardando el espacio durante el tiempo que él estuviera vivo para que pudiera proceder a salvación. Porque Dios le dijo claramente, si bien hicieres, no serías ensalzado. Con todo, hablando del pecado, le dice, el pecado está a la puerta, pero con todo, a ti será su deseo. Que Él no te puede gobernar si tú no lo decides. Así que la predestinación debemos nosotros de entenderla como la atribución de Dios al hombre para conservarle en el tiempo la oportunidad del perdón de pecados. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y destaco tiempo aceptable, tiempo de salvación. ¿Cuál es el tiempo aceptable? ¿Cuál es el tiempo de salvación? El tiempo de vida de la persona.
el tiempo de vida de la persona. Media vez la persona fallece, media vez la persona parte de este mundo, perdió toda oportunidad, porque el tiempo aceptable, el tiempo de salvación es mientras la persona está viva. Isaías capítulo 65 versículo 2: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Jeremías capítulo 31 versículo 3: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aquí vemos de nuevo la doctrina de la misericordia de Dios. Somos salvos por la misericordia de Dios, porque por sus misericordias no hemos sido destruidos. La gracia es el resultado de la misericordia de Dios. Y esto es sumamente importante, el que nosotros lo podemos saber ubicar adecuadamente en cuanto a las virtudes que Dios ha atribuido por la persona, o para la persona. O sea, el amor de Dios para con nosotros, su misericordia, la gracia de Jesús, el Cristo, o sea, es un beneficio, una atribución que realmente nosotros no podemos pesar ni entender adecuadamente. ¿Ve? Bien, así es que en cuanto pues a la predestinación, tenemos nosotros que descongestionarnos del concepto filosófico, porque el destino es un concepto filosófico, y es un concepto filosófico griego. Nosotros, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, no hay destino. Tenemos que saber utilizar otro término cuando queremos hablar de cuál es el destino de tu vida. Aun cuando digamos el destino de tu vida en Cristo, realmente no estamos haciendo honor a lo que significa la gracia de Dios en nosotros, porque el destino para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, no existe. Eso es un concepto filosófico. El destino ya está trazado según la filosofía griega. Eso no aplica para nosotros. Eso no aplica para nosotros. Y de esto nosotros tenemos que sabernos descongestionar adecuadamente, porque hay muchos creyentes, hay muchos hombres de fe, hay muchas mujeres de fe que siguen creyendo en el destino. Es que lo que cada quien tiene ya, cada quien va a recibir lo que ya está preparado para él. Eso es un concepto de destino. Y eso no aplica. Eso no aplica. Hay que saberlo tirar, descongestionarnos de ese concepto, para que usted vea cómo dentro de la iglesia de fe, dentro de las congregaciones de fe, se ha introducido mucha filosofía. Y hay que saberlo descongestionar adecuadamente, porque el destino para un hombre de fe no existe. Nosotros no vivimos por destino. ¿Ve? Así es que cuando usamos la palabra predestinado, tenemos que saber que no es que ya hasta allá vamos a llegar, no importa cuántas vueltas demos, hasta allá vamos a llegar. No, eso es un concepto filosófico. No es. ¿Ya? Predestinado es que Dios conserva el tiempo. Conserva el tiempo, te garantiza el tiempo de la gracia para que nosotros volvamos al Señor. Fíjese que esto es bien importante. De acuerdo al pensamiento que cada quien tiene, ese pensamiento lo va a verter en las Sagradas Escrituras. Claro. Por eso es que dentro de la iglesia nosotros tenemos que saber disectar. Cuando Jesús dijo: si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, si tu pie derecho te fuera ocasión de caer, dentro del pensamiento hebreo eso es un absurdo. Que lo que está a la derecha es lo que supuestamente está aprobado. Lo que está a la derecha está aprobado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el ojo derecho te sea motivo de caer si está aprobado? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aún lo que a ti te parece que está aprobado, aún eso revísalo. Esa es
la actividad que nosotros debemos de desarrollar. ¿Ve? Por eso en una de las clases yo les dije a ustedes, nosotros no podemos decir que tenemos reforma, no hemos alcanzado reforma todavía. La reforma viene cuando nosotros volvamos a la palabra, cuando nosotros caminemos por la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces podremos establecer reforma. ¿Ve? Pero esto requiere compromiso y requiere entrega. Porque ustedes se han dado cuenta que aquí enseñé acerca de Jesucristo, les expliqué a ustedes. Sin embargo, les puedo asegurar que muchos de ustedes cuando están leyendo, repiten ese término. ¿Ve? Repiten ese término, a pesar de que hoy lo saben. ¿Qué se necesita? Se necesita compromiso, se necesita entrega. Porque si no hay compromiso, si no hay entrega, vamos a seguir repitiendo las cosas a las que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, no estamos alcanzando nada, sino que al contrario, usted sabe cuando un vehículo ha caído en fango y empieza a acelerar, la goma que ha caído en fango, ¿qué ha sucedido? Se hunde más, y esto es el problema digo, de uno entender la doctrina y no caminar por ella. Lo que sucede es que se hunde más y la oportunidad de establecer reforma se nos aleja de nosotros mismos. Bien, así es que vayamos a la doctrina 6. El hombre no puede creer en Dios por sí mismo. Dios llama al hombre y a quienes responden, Dios les da la fe para que puedan creer en Él. La fe no viene del hombre. La fe no viene del hombre. Y esto es otro concepto que tenemos que saber descongestionar, porque hay muchas personas que hablan de dos tipos de fe. Una fe espiritual y una fe humana, una fe carnal. No hay fe carnal. La fe es una virtud que viene de Dios. Lo repito, la fe es una virtud que viene de Dios. No hay fe carnal, no hay fe humana. Así es que hay que saber entender que Génesis capítulo 3, versículo 9, 21, versículo 9, y llamó Jehová Dios al hombre. Esto es lo que Dios hace. Él llama. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Para quiénes? Para los que responden. Dios llama. El que no responde no recibe el beneficio de la misericordia, no recibe el beneficio de la gracia. Dios llama. En Abraham también, porque Él lo llamó. Y esa es la forma de ser de Dios. Dios llama. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué cada uno de nosotros estamos aquí? Porque Dios te llamó. Dios te llamó en una iglesia, te llamó en tu casa, te llamó en el lugar donde estabas. Cuando respondiste, sí Señor, en ese momento, en ese momento Dios entrega fe. Dios entrega fe. La fe es una virtud, es un atributo de parte de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, óigalo bien, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No es que tú tuviste fe, es que Dios te dio la fe para creer en Él. Vea lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. Ahí está claro. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Ve? Ahora, esta es una medida de fe. No es la fe que nos va a acompañar todo el tiempo. Sobre esa base
usted y yo vamos a producir fe. Sobre esa base, usted y yo vamos a crecer y vamos a multiplicar esa fe. Eso era lo que yo mencioné, Ahí- porque ahí bien claro dice, conforme a la medida de la fe, quiere decir que La fe que Dios entrega es tan solo para creer en Él. exacto. Para creer en Él. Pero ya media vez nuestros ojos son abiertos y creemos en Él, a partir de allí entonces empezamos a multiplicar fe. Nosotros empezamos a multiplicar fe con base a esa fe que Dios nos ha dado. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y entonces ellos la hicieron crecer. El primer paso para hacer crecer la fe es saber seguir instrucciones. Ese es el primer paso para hacer crecer la fe. Seguir instrucciones. Por eso ustedes van a notar en los evangelios que Jesús siempre dio instrucciones, y en la forma de ser y de actuar de Dios. Dios no te resuelve los problemas. Dios te da instrucciones para que tú, siguiendo las instrucciones, encuentres lo que estás buscando, lo que le estás pidiendo a Él. Aquel que no sigue instrucciones se quedó con la misma fe. Con esa fe, y esa fe llega un momento en que empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque no basta solamente con creer en Él. Es necesario que nos movamos en Él. Así es que por eso es bien importante que nosotros sepamos seguir instrucciones. Ahora podemos entender por qué la palabra no es para memorizarla. La palabra es para hacerla. Porque el que no la hace no crece su fe. De hecho, la fe aparece dentro de los dones del Espíritu. Ujú. Como algo Aparece que como te un don, adicional. efectivamente, como un don del Espíritu. Bien, vayamos a la doctrina séptima. El hombre es salvo por la gracia del Padre manifestada por Cristo Jesús. Y ahora tenemos el panorama completo. Misericordia de Dios. Dios me amó y dio a su Hijo, y por su Hijo yo conocí la gracia. Por su Hijo conocí la gracia. Por Cristo Jesús conocí la gracia. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesús el Cristo fue hecha. La gracia ha sido dada por Cristo Jesús. La misericordia por el Padre. La gracia por Cristo Jesús. Y nosotros disfrutamos de la gracia y podemos ver cuán grande amor el Padre tuvo para con nosotros. Precisamente porque éramos dignos de muerte. La palabra lo dice claramente: el día que de él comiereis, ¿qué? Moriréis. Pero en su misericordia, Dios nos envía a Cristo Jesús. Doctrina número 8, Cristo Jesús es Dios manifestado en carne, para por la fe en su nombre el hombre pueda ser reconciliado con el Padre y alcance así el perdón de pecados y la vida eterna. 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Y eso nadie lo puede negar. Y esa es la doctrina contundente. Dios, Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es Dios.
Pero ustedes no van a ver en el Nuevo Testamento, le van a decir a ustedes, no van a ver en el Nuevo Testamento que alguno lo haya llamado Dios. Por lo general, las doctrinas heréticas le van a presentar así. ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? Tomás le dijo, mi Dios. Tomás le dijo, mi Dios. ¿Ve? Así es que Cristo Jesús es Dios. 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Cristo, hombre. Y Jesús dijo en una ocasión, el que me ha visto a mí, Ha visto al ha Padre. visto al Padre. Y yo y el Padre, Somos uno somos. Así que está claro de que Jesús es Dios manifestado en carne. Doctrina número 9. Para entrar en el reino de los cielos y gozar de la vida eterna en la presencia del Señor, el hombre tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El bautismo en agua en el nombre de Jesús. Aquí dos puntos bien importantes. El primero, el bautismo no es un símbolo. El bautismo es necesario para salvación. Hay muchas doctrinas que lo están desvirtuando. El bautismo es necesario para salvación. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Jesús, no puede entrar. No puede entrar. Una pregunta, cuando estaba el Señor en la cruz y tenía pues a los tres, a las otras dos personas que estaban ladrones, uno de ellos no, obviamente se arrepintió, pero no fue bautizado. Ese tipo de casos así no lo podemos llevar directamente como un bautismo, porque no hubo bautizo. Exactamente, pero no puedes establecer por la acepción, no puedes tumbar la regla general. Hacer una doctrina. No puedes ni siquiera verlo como una excepción. No podemos verlo ni siquiera como eso. Yo diría que es la misericordia y la gracia ahí. en acción. Él cualifica como los que estaban en el seno de Abraham, que no se habían bautizado. Jesús todavía no había entregado su espíritu. Bueno, claro. Sí, ya está. Ahí está. ¿Bien? Entonces, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. No está diciendo no nos salva, está diciendo nos salva. Y hay muchas personas que se fijan en lo que sigue, no quitando las inmundicias de la carne, porque sabemos perfectamente que quien quita las inmundicias es Cristo Jesús, pero es para salvar, para vida eterna, ¿ok? Bien, entonces el bautismo en agua, y esto lo he establecido todas las veces que he podido hacer, Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41, y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 12 al 16, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ya? Les expliqué a ustedes por qué razón o cómo se debe entender en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo prefiero, aunque hay evidencias de que esa expresión de Mateo 28, 19 fue un injerto, hay suficientes evidencias
yo prefiero no trabajarlo como si fuera como un injerto. Yo prefiero trabajarlo como que es palabra establecida por Dios, pero entendiendo que somos enviados en nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, para aquellos que en algún momento puedan o vayan a bautizar, yo podría decir que bien podemos nosotros presentarnos: yo vengo enviado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te bautizo en el nombre de Jesús. Porque el problema que muchos tienen es que creen de que no se cree en la triunidad de Dios. Ese es el problema que muchos tienen. Así que les estoy incluyendo un link para que ustedes puedan verlo eventualmente, acerca de las demandas, de las condiciones que el mover profético demanda para la restauración de todas las cosas. Y una de las demandas es precisamente que establezcamos el bautismo en el nombre de Jesús, para que podamos entrar a una restauración de todas las cosas. De lo contrario, aquellas personas que no caminen en función de ello no podrán entrar en la restauración de todas las cosas. La verán de lejos, pero no podrán entrar en la restauración de todas las cosas. Yo les dije a ustedes que una de las demandas que Dios está estableciendo hoy en día es que los pastores sean bautizados en el nombre de Jesús. La demanda es para los pastores, en principio. ¿Por qué razón? Porque no puedes dar a otros lo que tú no tienes. ¿Ve? Vayamos a la doctrina número 10. La confesión del nombre de Jesús es el inicio de la vida de fe, pero para que el hombre alcance perfección es necesario que camine y se sujete bajo el señorío de Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Pero no perdamos de vista Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente es una confesión, es vivir sujetado bajo el señorío de Cristo Jesús. Y aquí tiramos a un lado la postura arminiana, en el sentido de que tu libre albedrío, mi libre albedrío está clavado en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que está allá afuera en el mundo, ese tiene libre albedrío, pero con su libre albedrío se va para el infierno. Pero nosotros hemos entregado voluntariamente, y eso es lo que significa señorío de Cristo Jesús. Hemos entregado voluntariamente nuestro libre albedrío. Ya no vivo yo, mis planes no son mis planes. Ya todos mis proyectos yo los entregué. Mi profesión yo la entregué. Todo lo he entregado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El bautismo, doctrina 11, el bautismo en el Espíritu y la llenura del Espíritu Santo con la virtud de hablar nuevas lenguas es la vida de poder sobrenatural que Dios ha establecido como la vida del reino. Hechos capítulo 1, versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la vida sobrenatural a la cual somos llamados. Cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez. No vayamos a confundirlo con la llenura del Espíritu Santo. El bautismo es una vez, pero tan pronto el hombre, la mujer, es bautizado en o con el Espíritu Santo, de allí en adelante lo que le aplica es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es tantas veces como el hombre, como la mujer, se disponga ante el Señor para caminar bajo su gracia, bajo su misericordia. ¿Ok? Y el hablar en nuevas lenguas. Esto no es doctrina del pasado, esto es doctrina de ahora. Esto es doctrina del Evangelio.
Y en muchas iglesias se ha descartado el hablar en nuevas lenguas, se ha descartado inclusive el bautismo del Espíritu Santo. Lo que le van a decir es que usted fue sellado desde el día que creyó, y van a identificar inclusive eso como el bautismo del Espíritu Santo. Doctrina número 12, la segunda venida de Jesús y el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia es un evento visible, no es un evento privado. No es como se ha presentado actualmente, que de momento medio mundo empezó a desaparecer. ¿Y qué pasó? El rapto. No, la palabra de Dios indica que el levantamiento de la iglesia es un evento visible. Y lo segundo, que es a la venida de Cristo Jesús. No es antes, es a la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene en las nubes, y eso lo vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al versículo 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero aquí está la explicación, versículo 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, ya sabemos cuándo Cristo resucitó. Note lo que dice a continuación. Luego los que son de Cristo en su venida. El levantamiento de la iglesia es doctrina, pero hay que saberla entender. El levantamiento de la iglesia no es antes, 3 años y medio, dicen unos, 7 años, dicen otros, antes de la venida de Cristo. No, es a la venida de Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, vea cómo el apóstol lo presenta, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya? Así que queda claro de que el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús, no es antes. Por eso yo le decía en una de las clases anteriores, hay que saber, esto es doctrina del Evangelio, no es la doctrina denominacional, porque usted va a encontrar que cada denominación tiene una forma de creer. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes, 3 años y medio, 7 años. No es lo que la palabra establece. No es lo que la palabra establece. La palabra establece que es a la venida de Cristo Jesús. Salimos a recibir al Señor, pero no para quedarnos en el aire, para descender con Él y posar, dice la palabra, los pies en Jerusalén. ¿Okay? Hay un link que les estoy dejando como lectura auxiliar. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ustedes lo pueden revisar para ampliar completamente acerca de esta doctrina. Y finalmente, doctrina 13, y esto me impactó muchísimo a mí. No caminar bajo la enseñanza del Evangelio de Jesús trae maldición. Eso me impactó muchísimo, hermanos. Cualquiera de nosotros podría decir, está bien, lo que Él ha presentado está bien, lo creo, pero yo voy a seguir con lo que he tenido hasta acá.
déjeme decirle, usted acarrea maldición para sí mismo. Porque si sabe, porque si conoce, ahora usted no es ingenuo y no se trata de, yo prefiero porque es más cómodo para mí andar en lo que he creído hasta este momento. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Anatema lo que significa es maldito, sea maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y cuando hablamos de otro evangelio, es todo lo que no está establecido en la palabra, es otro evangelio. Así de claro. Todo lo que no está establecido en la palabra es otro evangelio. Y por lo tanto, estamos expuestos a maldición. Ahora puede entender por qué hay congregaciones que no prosperan. Ahora puede entender por qué hay creyentes que no crecen espiritualmente. Están como en un ciclo, en un loop. Ahora sí, pero ahora no. Ahora sí, y ahora sí que es definitivo. Pero vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Así que, hermanos, el propósito de este curso no solamente es conocer las diferentes estaciones por las cuales ha pasado la iglesia, no es solamente conocer las distintas estaciones por las cuales se ha movido la iglesia. Vendríamos a ser como címbalo que retiñe, vendríamos a ser como metal que resuena, pero nada más. Conocer es para que nosotros podamos ver la obra del Espíritu en medio de los tiempos y podamos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que les bendigo, hermanos, la paz del Señor con cada uno. Recuerden, sobre todo, caminar en la doctrina del Evangelio. La paz del Señor. Amén. Amén.